El sobre estaba húmedo de mis lágrimas cuando leí esas palabras. Perdóname por habértelo ocultado tanto tiempo. Punto. Yo acababa de enterrar a la mujer con la que compartí 48 años de mi vida. Pero lo que encontré dentro de esa vieja caja, en la parte más alta del armario, cambió todo lo que yo creía saber sobre ella. Lo que descubrí, nadie lo vio venir. Ni siquiera yo. Me llamo Ramón Ortega. Tengo 76 años y aún me cuesta dormir sin estirar la mano hacia el lado izquierdo de la cama. Ese rincón frío me recuerda cada noche que ya no está. Pero el verdadero golpe vino después, cuando abrí aquella caja que ella siempre me pidió que no tocara. Esa simple acción desenterró un secreto que me atormenta hasta hoy. Un secreto que ella guardó hasta su último aliento. Antes de comenzar, ya sabes, suscríbete al canal y déjame en los comentarios de qué ciudad estás escuchando esta historia. Te prometo que el final te va a dejar sin aliento. Y si alguna vez amaste a alguien tanto que te dolió, vas a entender por qué esta historia no se me va del pecho. Nunca me había sentido tan solo como ese día. La casa estaba en silencio, tan silenciosa que podía oír el crujir de la madera bajo mis pasos, como si la casa misma supiera que algo faltaba. Ella, la risa de Carmen, su voz llamándome desde la cocina. Ramón, apaga esa televisión que ya es tarde. Sus pequeños regaños, sus canciones mientras cocinaba. Todo eso había desaparecido. No voy a mentir, yo no fui el marido perfecto. Trabajé toda la vida como mecánico desde los 14 años. Llegaba a casa con las manos negras de grasa y el cuerpo roto del cansancio. A veces, no tenía palabras bonitas. A veces, ni siquiera tenía palabras. Pero Carmen, ella era mi hogar. Y aunque me lo pidió tantas veces, jamás me atreví a abrir aquella caja de madera. Nunca la abras, Ramón. Esa caja no es para ti. Ni siquiera cuando yo ya no esté. Yo pensaba que sería algo sin importancia. ¿Un diario viejo? ¿Fotos de juventud? A veces hasta bromeaba con eso. ¿Qué escondes ahí, Carmen? ¿Tus cartas de amor con otro? Y ella, sin levantar la vista del bordado, me respondía con voz suave. Prométeme que nunca la abrirás. Y yo lo prometía, porque confiaba en ella, porque no tenía razones para desconfiar, hasta que la vida decidió arrebatarme lo único que aún me mantenía entero. El cáncer fue rápido, demasiado rápido. 3 meses después del diagnóstico, Carmen ya no estaba. Murió en casa, como quería, con sus plantas alrededor y mi mano entre las suyas. Sus últimas palabras fueron apenas un susurro. Perdóname, Ramón. Yo pensé que era por dejarme solo, por marcharse, pero no. Ahora sé que se refería a otra cosa. 2 días después del funeral, subí a ordenar el cuarto de costura, ese lugar que ella llamaba su santuario. Y allí estaba la caja, cerrada, intacta, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no había promesas que cumplir. Y sentí, no sé cómo explicarlo, que tenía que saber, que había algo que Carmen quería que yo encontrara. La abrí. Dentro había una carta, un sobre amarillento, cerrado con una cinta roja, y en el frente su letra inconfundible. Para Ramón, solo si decides perdonarme. Mi corazón latía tan fuerte que tuve que sentarme. Abrí el sobre con las manos temblorosas. La carta tenía 3 páginas, y lo que decía en esas líneas. Eso fue lo que partió mi alma en 2. Pero no voy a adelantarme. Antes de contarles lo que revelaba esa carta, necesito llevarlos un poco atrás, a cuando Carmen y yo nos conocimos, a los tiempos del pueblo, del primer beso bajo el naranjo, de las promesas hechas al borde del río, sin saber aún cuántas tormentas nos esperaban, porque solo entendiendo cómo fue nuestro amor, podrán entender la magnitud de la traición. El día que conocí a Carmen fue el día en que supe que mi vida nunca sería la misma. Yo tenía apenas 24 años y acababa de regresar del servicio militar. Me sentía perdido, sin rumbo, con la piel curtida por el sol del norte y el corazón lleno de cicatrices que no se veían. Ella estaba sentada en la plaza del pueblo, descalza, con un cuaderno en el regazo y un lápiz mordido entre los labios. Llevaba un vestido azul cielo y una flor en el pelo. No me miró al principio, pero cuando lo hizo,
Fue como si todo el ruido del mundo se apagara. ¿Eres nuevo por aquí?, me preguntó. No, solo que antes era invisible, le respondí. Ella se rió, y desde ese momento supe que quería hacerla reír por el resto de mi vida. Carmen no era como las otras chicas del pueblo. Mientras todas soñaban con vestidos de novia, ella hablaba de libros, de viajes, de arte. Soñaba con tener un taller donde enseñar a bordar, aunque apenas tenía hilos y agujas. Era la menor de 5 hermanas, pero tenía el carácter de una mujer mayor, fuerte, decidida y con una dulzura que desarmaba hasta al más terco. Nos enamoramos rápido. Demasiado rápido, decían algunos. Pero cuando algo está destinado, el tiempo no importa. Nos casamos al año siguiente. La boda fue sencilla. En el patio de sus padres, con flores silvestres y música en vivo. Yo llevaba un traje prestado. Ella, un vestido que su madre había usado en su juventud. Y aunque no teníamos nada, nos teníamos el uno al otro. Eso bastaba. Al principio, todo fue alegría. Montamos nuestra pequeña casa con lo que podíamos. Yo trabajaba en el taller mecánico del viejo don Miguel. Carmen bordaba pañuelos y manteles que vendía en la feria del domingo. Recuerdo una noche en especial. Habíamos cenado pan con queso y mate cocido. Nada más, pero ella encendió una vela, puso música bajita y me tomó de las manos. «¿Baila conmigo, Ramón? Aunque sea por un ratito». Y ahí estábamos, bailando en la cocina, descalzos, riendo, como si no faltara nada. Pasaron los años. Tuvimos 2 hijos, Emilia y Tomás. La vida no fue fácil. Hubo meses en que apenas llegábamos a fin de mes. Días de enfermedad, de discusiones, de silencios pesados. Pero también hubo abrazos, cartas escondidas, paseos de la mano y domingos de pastel de manzana. Carmen tenía un don para ver lo bueno incluso en lo malo. Cuando me sentía un fracaso por no poder darle más, ella me decía: «No me des cosas, Ramón. Dame tu tiempo. Dame tu mirada». Yo no siempre supe estar a su altura. A veces me encerraba en mis frustraciones. A veces era duro, seco, como nos enseñaron a ser los hombres de mi generación. Pero ella siempre me devolvía la vida con una caricia, una canción, un silencio que no juzgaba. Y entonces, un día, apareció esa caja. Fue poco después de que Tomás se fuera a vivir a la capital. Carmen entró a casa con una caja de madera antigua. La colocó sobre el armario y dijo sin rodeos: «Ramón, esta caja no se abre». «¿Qué hay ahí?», pregunté. «Cosas mías, cosas del pasado». «¿Y por qué no puedo verla?». «Porque me lo prometí a mí misma. Y ahora te lo pido a ti». Y así quedó. Durante más de 30 años, esa caja fue parte de la casa como un mueble más. No hablábamos de ella. Yo aprendí a ignorarla. Hasta que ya no pude. Porque cuando el silencio se mezcla con la muerte, el pasado empieza a gritar. Volviendo al presente, esa tarde en la que encontré la carta, me temblaban las piernas. Las palabras de Carmen estaban escritas con su letra pequeña, redonda, perfumada con algo que me recordó su blusa favorita. «Ramón, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Y si decidiste abrir la caja, es porque el peso de no saber fue más fuerte que la promesa. No te culpo. Yo tampoco habría aguantado». No pude seguir de corrido. Tuve que dejar la carta sobre la mesa y llorar como no lloraba desde que era niño. Porque aunque no sabía aún qué venía después, esas primeras líneas ya me partían el alma. Ella sabía. Sabía que mi curiosidad era más fuerte que mi promesa. Y aún así, me escribió con amor. Sin rencor, tomé aire y seguí leyendo. «Hay algo que nunca te conté. Y cada vez que estuve a punto de hacerlo, te miraba y pensaba: ¿cómo le arruino la imagen que tiene de mí?». Así que lo guardé. Lo escondí. Pero no me fui en paz, porque me llevé conmigo una parte de la verdad que te pertenecía. Las palabras empezaban a volverse borrosas por las lágrimas. Pero yo ya no podía parar. Tenía que saber. Tenía que entender por qué la mujer que más amé me había ocultado algo durante toda una vida. Lo que reveló esa carta me dejó en shock. Pero antes de seguir, si estás disfrutando de esta historia, suscríbete al canal y dale like al video para que más personas puedan conocerla. Te lo oculté porque no quería perderte. Esa fue la frase que cerraba la primera página de la carta. Cuando la leí, sentí como si me apretaran el pecho con una mano invisible. El silencio de la casa me envolvía como un abrigo viejo, pesado, lleno de recuerdos. La caligrafía de Carmen seguía ahí, temblorosa, como si cada palabra le hubiese costado una lágrima.
Volví a leer desde el principio, asegurándome de no saltarme ni una coma. Quería entender. Quería encontrar una pista, una grieta, algo que me dijera qué diablos había pasado. Pasé a la segunda página. Antes de ti, Ramón, hubo alguien más. El papel me tembló en las manos. No por celos, no por orgullo, sino porque esa frase era como abrir una puerta a un cuarto que yo ni siquiera sabía que existía en nuestra historia. Seguía leyendo. No fue amor. O tal vez sí, pero de esos que duelen más de lo que curan. Yo tenía 19 años. Él era mayor. Yo buscaba ternura. Él solo quería compañía. Me ilusioné. Me dejé llevar. Y cuando me di cuenta, ya no había vuelta atrás. Mis ojos se clavaron en una línea que parecía haber sido escrita con menos fuerza. Me quedé embarazada. Tuve que dejar la carta otra vez. Me levanté, caminé hasta la cocina y me serví un vaso de agua. Pero ni el agua podía quitarme el temblor de los dedos. Volví a sentarme, con el alma hecha un ovillo. Mi familia me obligó a ocultarlo. Dijeron que era una vergüenza. Me llevaron a una casa en otra ciudad. Una tía lejana. Nadie debía saber. Di a luz a una niña en silencio. Y ese mismo silencio me la arrebató. La entregaron en adopción sin dejarme verla. Solo supe que era sana, que lloró fuerte al nacer, que tenía mis ojos, asterisco asterisco. El aire se me cortó. Carmen, la mujer con la que compartí toda una vida. Había tenido una hija antes de conocerme. Y nunca me lo dijo, no por falta de amor, sino por miedo, por dolor. Cuando volví al pueblo, ya no era la misma. Pero entonces llegaste tú, con tu sonrisa torpe, tus manos manchadas de grasa, tu manera de mirar sin juzgar. Y supe que, por fin, tenía una oportunidad de ser feliz, de comenzar de nuevo, asterisco asterisco. Cerré los ojos, y en ese instante, todas las veces que la vi llorar en silencio, mirando por la ventana, cobraron un nuevo significado. No era tristeza sin razón, era añoranza, era culpa, era una hija perdida en el tiempo. Seguí leyendo. Mi corazón ya no latía, martillaba. Quise contártelo muchas veces. Cuando nacieron nuestros hijos, cuando cumplimos 25 años de casados, incluso cuando Emilia me preguntó si tenía hermanos. Pero me callé, porque ya no era solo mi secreto. Era nuestro, y me aterraba la idea de verte con otros ojos. No sabía si llorar por la hija que no conocí, o por el peso que Carmen llevó sola durante toda una vida. Ambas cosas me dolían igual. Me levanté otra vez. Esta vez fui al dormitorio. A su lado del armario. Busqué entre sus cosas como si pudiera encontrar una pista más, una señal, una fotografía. Algo que me dijera quién era esa niña. ¿Dónde estaba ahora? ¿Cómo era su risa? Si tenía la voz de su madre. Pero no había nada. Solo una pequeña bolsita de tela, escondida entre su ropa interior. Dentro, un zapatito de bebé, tejido a mano, color crema, y una nota, apenas un susurro de papel. Perdóname, hija. Me desplomé en la cama, abrazando ese zapatito como si pudiera abrazar el pasado. Esa noche no dormí. La carta terminaba con una última página que apenas podía sostener de tanto que me temblaban las manos. Si alguna vez decides buscarla, supe que fue adoptada por una pareja de Buenos Aires. No tengo más datos, solo que la llamaron Clara, y que el día que nació llovía tan fuerte como ese día en que te conocí. Quizás fue una señal. Quizás el cielo lloraba por lo que yo no podía decir. Y ahí lo entendí. Toda una vida creyendo que lo sabía todo de ella. Y sin embargo, no sabía lo más profundo, lo más doloroso, lo que ella escondió incluso al amor de su vida. Pero no piensen que me quedé de brazos cruzados. Lo que hice con esa información es algo que aún me cuesta creer. Antes de seguir, ya sabes, si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal y deja tu like. Así ayudamos a que más personas conozcan esta historia real. Me levanté con los primeros rayos del sol, aunque no había dormido ni un minuto. La carta de Carmen seguía sobre la mesa, abierta como una herida, y en mi pecho una mezcla de rabia, tristeza y necesidad urgente de respuestas. ¿Dónde estaba Clara? ¿Estaba viva? ¿Había sufrido? ¿Sabía que su madre la amó, aunque no pudo quedarse con ella? Sentía que el tiempo me pisaba los talones. Tenía 76 años. Las fuerzas ya no eran las mismas. Pero algo dentro de mí, una voz que llevaba el timbre suave de Carmen, me decía: Ramón, encontrala. No dejes este mundo sin decirle quién fue su madre.
Así que lo decidí. Iba a buscar a Clara, aunque tuviera que revolver cielo y tierra. Comencé por lo poco que tenía: una ciudad, Buenos Aires, y un nombre: Clara. Fui a ver a un viejo amigo, Julián, que trabajó toda su vida en registros civiles. Nos conocíamos desde niños, y si alguien podía mover hilos, era él. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo, Ramón?, me dijo con voz grave. Buscar una persona sin fecha exacta, sin apellido, es como buscar una aguja en un pajar. No puedo morir sin intentarlo, le respondí. Me miró en silencio y asintió. Pasaron semanas. Él buscaba, llamaba, revisaba papeles viejos. Yo esperaba en casa, sentado junto al retrato de Carmen, hablándole como si aún me escuchara. Si me hubieras dicho antes, podíamos haberla buscado juntos. ¿Por qué, Carmen? ¿Porque sola? Una tarde, Julián me llamó. ¿Tengo algo? Fui hasta su casa casi corriendo. Había encontrado una adopción registrada en el año correcto, con el nombre Clara, en un hospital del sur de la ciudad. Los padres adoptivos se apellidaban Serrano. ¿Y la niña? Pregunté. No tengo más datos. Solo que la adopción fue legal y cerrada. Pero, dudo, conozco a alguien que pueda ayudar. Ahí empezó la verdadera travesía. Durante los siguientes 3 meses, recorrí calles, toqué puertas, pregunté en hospitales, archivos, incluso en iglesias. La mayoría me cerraban la puerta en la cara. No damos información de adopciones, señor. Eso es confidencial. Lo lamento, no podemos ayudarlo. Pero una enfermera jubilada, con el corazón más grande que las reglas, me dio un hilo. Clara Serrano, sí. Me suena ese nombre. ¿Sabe dónde está? Pregunté con el alma en la garganta. No, pero hace años supe que trabajaba en bibliotecas. Le encantaban los libros desde chica. Tenía algo en los ojos, como si llevara tristeza por dentro. Mi corazón se encogió. ¿Y si ella también sentía que algo le faltaba? Sin saber qué era, seguí buscando, biblioteca por biblioteca, nombre por nombre, pidiendo permiso, mostrando la carta de Carmen, explicando que no quería molestar, solo darle una verdad que le pertenecía. Una tarde de octubre, entré a una biblioteca en el barrio de Caballito. Una mujer de cabello gris, delgada, revisaba unos libros viejos. Me acerqué al mostrador. Buenas tardes. ¿Trabaja aquí una tal Clara Serrano? La mujer levantó la vista. Tenía los mismos ojos que Carmen. Sí, me dijo con desconfianza. Sentí que me faltaba el aire. ¿Puedo hablar con usted un momento? Nos sentamos en un banco del parque frente a la biblioteca. Mis manos sudaban. Ella cruzaba los brazos, con una mezcla de incomodidad y curiosidad. ¿Usted es familiar mío? No exactamente, le dije. Pero conocí a alguien que fue muy importante en su vida. ¿A quién? Saqué el zapatito de bebé de la bolsita. Lo coloqué sobre la mesa. Y luego, la carta. Esto lo escribió Carmen. Era mi esposa. Y fue su madre biológica. Ella se quedó paralizada. ¿Qué? Nació de ella cuando era muy joven. Nunca dejó de pensar en usted. Clara no dijo nada. Tomó la carta. La abrió con dedos temblorosos. Yo no la interrumpí. Durante 20 minutos, solo se oyó el sonido del papel, y sus lágrimas cayendo sobre él. Al terminar, me miró, con una mezcla de furia, ternura y un vacío que no sé cómo describir. ¿Por qué me lo dice ahora? Porque ella murió, y no quería llevarse esto a la tumba. ¿Murió? Hace 4 meses. Pero dejó esto para usted. Saqué un segundo sobre, que encontré días después escondido en un libro de bordado. Decía, para ella, si algún día la encuentras. Clara lo tomó, sin decir palabra. Nos quedamos en silencio. 2 desconocidos, unidos por una ausencia. Después de un rato, me dijo, siempre sentí que algo me faltaba. Tenía padres buenos, pero había un vacío, y no sabía de dónde venía. Ahora lo sabe. Nos abrazamos. Lloramos, no como extraños, sino como los restos de una historia rota que intentaba coserse de nuevo. Pero lo que pasó después, lo que ella me dijo semanas más tarde, eso fue lo que me dejó sin palabras. Una semana después de aquel encuentro, Clara me llamó. ¿Podemos vernos otra vez? No lo dudé. Quedamos en el mismo banco del parque, frente a la biblioteca. Ella llegó puntual, vestida con un abrigo gris y una bufanda que le cubría parte del rostro. Pero sus ojos decían todo. Leí la segunda carta, me dijo, sin rodeos. La que me dejaste. La que ella dejó para mí.
Asentí, en silencio. ¿Sabe qué me dolió más? Preguntó, con voz quebrada. Que ella haya cargado con tanta culpa. Que haya vivido toda una vida amándome en silencio, sin poder decirlo. Yo también lo sentí así. Le dije. Pero sé que nunca dejó de pensar en usted. Ni un solo día. Clara bajó la mirada. Del bolsillo de su abrigo, sacó el zapatito de bebé. No lo he soltado desde que me lo diste. Es lo único que tengo de ella. No es lo único, respondí. Tiene su voz en esta carta. Su ternura en esas palabras. Y, si me permite, también tiene mi recuerdo. Porque la amé más que a nada en este mundo. ¿Y usted la perdonó? Esa pregunta me atravesó. La miré, respiré profundo y respondí. No fue necesario perdonarla. Porque entendí. Entendí el miedo, el dolor, la presión de una época que no le dio opciones. Ella no me falló. Me protegió, a su manera, y me dejó un regalo en forma de verdad. Clara sonrió. Una sonrisa tímida, pero sincera. Me gustaría saber más de ella, dijo de pronto. ¿Cómo era? ¿Qué le gustaba? ¿Qué odiaba? ¿Qué música escuchaba? ¿Qué cosas decía cuando estaba de mal humor? Y ahí, en ese banco, bajo el cielo nublado de una tarde cualquiera, le conté todo. Le hablé de Carmen, de su risa que llenaba la casa, de su manía de ordenar los cubiertos con precisión militar, de cómo bordaba mientras tarareaba boleros, de sus ojos que se achicaban cuando sonreía, de su olor a lavanda y pan recién horneado, de cómo bailamos en la cocina aquella noche sin electricidad, de cómo lloró en silencio cuando Emilia se casó, de cómo me tomaba la mano sin decir nada cuando la vida nos dolía. Y Clara me escuchaba como quien escucha un cuento perdido, como una niña que recupera un capítulo arrancado de su propia historia. ¿Tenía alguna canción favorita? Preguntó. Sí. Te quiero dijiste, le respondí. La versión de Lucho Gatica. ¿Me la puede cantar? Me reí, sorprendido. Hace años que no canto. Inténtelo. Y ahí, en medio del parque, con la voz cascada por los años, le canté. Te quiero, dijiste, tomando mis manos, entre tus manitas de blanco marfil. Clara lloró, y yo también. Fue como si, por un instante, Carmen estuviera ahí con nosotros, sentada en ese banco, sonriendo, viéndonos completar el rompecabezas que la vida había roto. Después de ese día, Clara y yo nos vimos muchas veces más. Me invitó a su casa. Me mostró fotos de su infancia. Me presentó a su esposo, un hombre amable, con mirada noble, y a su hijo, mi nieto, aunque no de sangre, sí de corazón. Me llamó don Ramón durante un tiempo. Pero luego, un día, se sentó frente a mí y me dijo, ¿puedo decirle papá? No como padre biológico, sino como el hombre que cuidó el corazón de la mujer que me dio la vida. No pude responder. Solo la abracé, largo, con todo el amor que me sobraba desde que Carmen partió. Hoy, escribo estas palabras con las manos temblorosas, pero el alma en paz. Clara es parte de mi vida. Nos llamamos cada semana. A veces cocinamos juntos. Le enseño recetas que le gustaban a Carmen. Ella me trae libros. Me lee en voz alta. Y cuando me habla, me llama papá Ramón, con un cariño que me cura. No suplantamos lo que no se vivió, pero construimos desde lo que queda. Y eso, amigos, es lo que uno aprende con los años. Que no hay pasado que no pueda abrirse al amor. Que no hay secreto que, revelado con ternura, no pueda convertirse en puente. Y que perdonar es también una forma de amar. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por escuchar la historia de un viejo que solo quiso hacer las cosas bien, aunque fuera tarde. Y si tú también cargas con algún silencio, con alguna verdad que duele, te digo esto desde mis canas y mis arrugas. No esperes tanto para decirla, porque el tiempo no perdona, pero el amor sí. Comenta desde qué ciudad estás escuchando. Suscríbete al canal y dale like si esta historia tocó tu corazón. Gracias por acompañarme. Soy Ramón Ortega, 76 años. Y por fin, puedo dormir con el alma tranquila.